Fue atendido con gran cortesía. Le hicieron muchas preguntas sobre Inglaterra, a las que respondió como mejor supo, inventando mil historias. Describió al rey y sus ministros. Presumió de que el embajador británico en Berlín era tío suyo y hasta ofreció al capitán Postov una carta de presentación. Su anfitrión pareció quedar satisfecho con sus respuestas, pero al mismo tiempo, con habilidad y adulando a Barry, le preguntó sobre otras muchas cosas. Tendréis que perdonarme, pero sé muy poco de vuestra patria, Inglaterra. Solamente que es la nación más valiente del mundo y que también somos muy afortunados al tenerla por aliada. Teniente Fakenham, brindemos por la amistad entre dos grandes naciones. Por las dos grandes naciones. Qué suerte la vuestra. Estaré en Bremen mañana. Allí conozco a una de las mujeres más bellas de Europa. ¿Me haríais el favor de entregarle una carta? Desde luego. Por cierto, ¿a quién van dirigidos los despachos? Al general Williamson. ¿Al general Williamson? Sí. ¿Al general Percival Williamson? Sí, al mismo. ¡Sargento! Este hombre queda arrestado. ¿Arrestado? Capitán Pottstorff, soy un oficial británico, señor. Sois un embustero. Sois un impostor. Un desertor. Lo sospeché esta mañana y ahora vuestras fábulas y mentiras me lo han confirmado. Afirmáis llevar mensajes a un general que murió hace ya 10 meses. Decís que vuestro tío es el embajador inglés en Berlín con el ridículo nombre de O'Grady. Bien, ¿preferís alistaros en mi ejército o que os mande a un calabozo? Me alisto. El ejército prusiano era mucho más estricto que el inglés. La vida del soldado era terrible. Los castigos eran incesantes y cualquier oficial tenía derecho a infligirlo. El de la baqueta era el más frecuente para delitos menores. Los más graves se castigaban con la mutilación o la muerte. Al final de la Guerra de los 7 años, la oficialidad, que estaba compuesta al principio por prusianos nativos famosos por su valor y disciplina, estaba ahora formada, en su mayor parte, por hombres sin escrúpulos, contratados o sometidos de casi todas las naciones de Europa. De modo que Barry cayó en la peor compañía imaginable. Y pronto fue un discípulo aventajado en toda clase de malas artes.